¿Qué tan alto puede ser el precio del progreso? ¿Cuántas voces, memorias y raíces deben ahogarse para encender una luz? Así comenzó el fin de tres pueblos. En nombre del desarrollo, fueron arrasados por el agua, borrados por decreto. El espejo donde se miraban sus habitantes, el río Moctezuma, se convirtió en una presa, en una promesa de electrificación e industria. A partir de 1963, las aguas del embalse El Novillo comenzaron a subir, y con ellas la angustia de cientos de familias que veían cómo desaparecían sus casas, sus tierras y sus historias. En 1964, el presidente Adolfo López Mateos inauguraba con orgullo la obra hidráulica que dejó bajo el agua siglos de vida comunitaria y cultural. Los gobiernos estatal y federal la celebraban como símbolo del futuro, pero para los habitantes fue el inicio de un desplazamiento forzado, una ruptura abrupta con su forma de subsistencia basada en la agricultura, la ganadería y una organización comunal solidaria. En aras del progreso, dirían los documentos oficiales. Pero, ¿quién decide qué vidas son sacrificables? ¿Por qué el desarrollo debe implicar la pérdida de costumbres, de vínculos, de territorio? El testimonio de los sobrevivientes, dispersos en nuevos pueblos improvisados como Nuevo Suaki o Nuevo Tepupa, habla de una herida que no se cierra, de una identidad que no se resigna al olvido. Lo que para algunos fue una obra de infraestructura, para otros fue el fin de un mundo. Cómo caían las paredes al agua, que se remojaban pues y caían las paredes y oían tras el sonido de la pared al agua. Y yo no me quiero imaginar el miedo que se ha de haber sentido estar dormido y estar escuchando cómo las casas estaban cayendo y ya te iba a tocar a ti, a tu casa. Muchas tierras se ahogaron y no hubo mucha ayuda, que digamos. Cuando dicen que en Batú, la última misa, ya estaba llegando el agua y todavía dicen que así me platicaron a mí. Estaban todavía con el agua en las rodillas y dando misa al padre y llorando la gente ya. Lo que pasó en Batuc, Suaki y Tepupa no fue un accidente aislado. Fue parte de un patrón, una historia que se repite en distintas geografías, con distintos nombres, pero con las mismas consecuencias. Comunidades sacrificadas en nombre del desarrollo. Los grandes proyectos llegaron con discursos de modernidad, pero detrás de cada presa hay un cauce oculto de memorias desplazadas. Que la población de Sonora no era la primera vez que ocurría esto. Ya había ocurrido esto con la población que estaba en la Angostura, que es la primera presa que se construyó en Sonora. Bueno, creo que sí hay patrones y también te das cuenta de ellos cuando en el mismo proceso de bibliográfico y de búsqueda de fuentes comienzas a leer sobre otros procesos similares o prácticamente iguales que suceden en otros estados. Había permeado la generalidad de la población la idea de que con las presas de Sonora, con esas aguas que regarían los distritos agrícolas que enseguida se construirían, vendría una época de prosperidad para la entidad. O sea, construcción de presa era igual a prosperidad. Estaba en la mente de la gente.
La presa El Novillo fue presentada como una obra monumental, como la llave al futuro para Sonora. En sus discursos, el gobierno prometía energía, desarrollo, modernidad. Decían que los pueblos cercanos serían los primeros beneficiados, que era un sacrificio necesario para un bien mayor. Las palabras fueron convincentes, los anuncios grandiosos. Pero mientras las voces oficiales hablaban de progreso, en las comunidades se sembraba la duda. ¿Progreso para quién? ¿Y a qué costo? Para unos, para el gobierno en algún momento puede ser la mejor decisión, pero trae estas consecuencias muy duras y que muchas veces yo siento que estos afectados, muchos de ellos aún viven un duelo, ¿no? Pues era muy tranquila la vida allí. Yo tenía 5 años de casada cuando salí con mis hijas chiquitas. Y salimos un día último de diciembre de 1960. 63. Y salimos a Hermosillo. Y fue cuando nació esta muchacha. Y duramos, a los 6 meses los vinimos a un rancho que es el Carrizal. Allí vivimos 10 años. Ya ahorita tenemos 52 años aquí en San Pedro. Muy bonito para nosotros porque ahí nacimos, ahí vivimos la juventud y todo. Y había pues mucha cosecha, mucha siembra. Choaque fue el primero que se ahogó. Y estábamos nosotros entre medio del río Yaqui, del río Montezuma. Y nosotros seguimos viviendo así. Ya mi esposo pues empezó a sembrar y a hacer eso y ya los vinimos acá y siguió yendo y seguimos yendo todavía. Había muchas tierras de siembra y vivíamos muy felices. Fue un gran pueblo, Batú. Su iglesia pues tiene una gran historia, fundada por los jesuitas, construida por los mismos del pueblo que eran de la etnia ópata. Mi abuelo Manuel Encinas, el Planchas, junto con otros pobladores que pues tenían pocas posibilidades de volver a iniciar otra vida lejos de aquí, porque tenían sus tierras pues de sembrado, lucharon por estas tierras, lo que es San José de Batú. Lucharon por estas tierras. Tengo entendido que se fueron hasta México para pedirle al gobierno federal que les otorgaran estas tierras para formar un ejido. Y en este pueblo, que mi abuelo fue uno de los que peleó por el muelle de San José de Batú, que está antes de llegar aquí, entre San José de Batú y San Pedro, está el muelle. Ese se lo iban a quedar para allá, pero mi abuelo y otros, no, la verdad no recuerdo, sí, no recuerdo los nombres de ellos, pero a punta de palos o no sé qué armas, ¿no? Pelearon, no a balazos, ¿no? Pero pelearon ese pedazo de tierra, que era una entrada muy grande para este ejido. Antes, cuando el agua estaba hasta allá, era una entrada muy grande de economía para acá, para este pueblo. Y por poco lo pierden, pero no se dejaron. Tenía mucha vida ese pueblo, porque había minerías. Tenía que la mina de las Arenillas, la mina de Todos Santos, la Plomosa, muchas. Venía gente de Chihuahua a trabajar allá a las minas. Fíjate, mucha vida tenía. Y con esa que nos echaron de allá del pueblo, venir aquí a batallar. Ya nos iban nosotros, pues todo el día nos llevábamos ahí en la milpa. Me acuerdo que mi mamá llevaba unas carrillonas, así que venía aceite de palota. Hizo una carrillona y ahí nos íbamos todo el día casi ahí en la milpa.
Entonces ya echaba papas a cocer, ¿sabe qué? Y comíamos felices. Ahí no había comidita que ahora que canto, qué pizza. Pues mis abuelos pues no tenían para dónde irse y fueron de los menos afortunados, de que a ellos no les dieron ese dinero que les estaban dando por las tierras, a ellos no les dieron. Mis abuelos se fueron a Hermosillo a vivir. Mis abuelos sufrieron mucho, o sea, no nada más era la nostalgia de dejar tu casa, dejar muchas cosas que no pudieron sacar, tanto esfuerzo en construir toda la vida. No nada más eso, también a dónde nos vamos, con qué nos vamos. Prometieron muchas cosas, pero pues no se cumplió. Decían que iba a haber mucha ayuda y no ha sido así como habían dicho. Pues los que tenían casa, pues les pagaron sus casitas, los que no teníamos casa, 3,000 pesos los daba el presidente. Pues ya fue tristeza y todavía en la junta mi papá les decía que pidiéramos un pueblo con agua, pero mucha gente no tenía, pues se les hizo más fácil pedir dinero, ¿no? Y que les pagaran las casas. Y mi papá les decía, pidan un pueblo, decían, pero que tenga agua, para que cambiaran una especie de pueblo para toda la gente. Siempre está mal pagado y mal indemnizado cualquier cuestión que tenga que ver con algo material, ¿no? Es decir, a cuánto te pagan tu casa, tu terreno, siempre será menor que lo que verdaderamente es, tomando en cuenta que pues es algo involuntario. Casas abandonadas, pertenencias que no se pudieron sacar. Y el mismo dilema en cada familia. ¿A dónde irse? ¿Con qué empezar de nuevo? Venimos aquí no había casa, nada. Entonces aquí todo esto era un monte. Entonces de allá del pueblo, unos 15 días antes de venirlo para acá nosotros, mi papá me dijo a mí, vení, vio otro que limpiara. Vino mi papá y buscó solar, buscó aquí. Todo esto era un monte. Y entonces yo y el otro lo venimos a limpiar las ramas, todo. Y lo limpiamos y a los días ya hicimos una casita de cartón, así, de cartón. Él era mi esposo, pues, ¿no? A trabajar y a trabajar duro para poder salir adelante. Salí con ellos, con mis suegros, allí a vivir y tenían el ganado que tenían para la otra banda de Río Grande, en Takashi, que le dicen. Y él se vino a ayudarle a su papá, pues, y toda la vida le ayudó allí en el Carrizal, hasta que nosotros salimos con la escuela acá, pues, y no. Muchas mujeres de antes, yo estaba chiquita, pero miraba que andaban con los puños de tierra, de lodo, echándole a las grietas de su casa, las señoras, porque los hombres andaban en su negocio de la siembra. Al desaparecer un territorio, precisamente arrasas con todo eso que tú acabas de comentar, ¿no? Con organización social, con lazos familiares, con tradiciones, arrasas con todo, ¿no? Literalmente ahogaron las formas de vida de esos pobladores. Pues yo extraño mucho todo, ¿no? Y ahora que faltó él, hace 4 años, 3 meses que falleció, pues más difícil, me ayudan los yernos, las hijas y todo. Lo que más le echo menos yo a la familia, a los familiares y en estos tiempos de San Juan, de todo, a los veranos, a ir nomás agarrábamos para arriba del pueblo y agarramos un callejón y llegamos a Tepupa, que íbamos a ver a San Antonio. Y así pues convivía mucho con la gente de los pueblos. Pero ellos eran de pueblo, no estaban en la ciudad, no sé, mi abuelo no se hallaba. Por eso él se venía y peleó.
Cuando un territorio desaparece, no solo se pierde un pedazo de tierra, se rompe una red. Pero incluso entre los escombros de lo perdido, algo resiste. Las uniones familiares y el querer seguir conservando aquellas costumbres, yendo a donde todo provino y añorando el pasado. La importancia de la familia, qué es lo que mantuvo cohesionados y cohesionadas a estos hombres y mujeres, la familia. Los vínculos más duraderos vienen a ser la familia. Se agruparon por familia para salir. Se agruparon por familias para salir. Y también para radicarse en otro espacio. Estos desplazados siempre han buscado cómo continuar con la vida o con el legado de esos pueblos, ¿no? Simplemente si nos vamos a uno de los pueblos, ya ven que se fundaron varios pueblos de desplazados. Tenemos también a San Francisco de Batuc, que ahí está el nombre también. Tenemos a Suaqui de la Candelaria en la costa, que también es una forma de mantener ese legado. Se perdió como ese núcleo que aglutinaba a estos pobladores. Las formas de continuarlo siguen. Cuando no hay agua en la presa, van y hacen misa y hacen fiesta en las ruinas. Entonces siempre hay una forma de mantener vivo, aunque sea una ruina, ¿no? El 22 fuimos, pero por el Cerro Gandareño, por acá por Tecupa, por ahí hicieron un camino los que van al turismo ese, y no más en lancha fui a ver los escombros de la iglesia que se ven, pero a ver si Dios me presta vida, ir por aquí, por donde yo conozco, y venir por el pueblo. Muchos regresan ahora que están las aguas abajo, así que muchos regresan y lloran. Ya a mí me ha tocado ir cuando hacen las misas allá en el pueblo. Vino una señora, no me acuerdo cómo se llama, Socorrito creo que era, y yo pues era muy, te acompaño y que es así. Señora, íbamos caminando por la calle de enfrente de la iglesia. Íbamos caminando, ella me iba diciendo qué es lo que estaba aquí, quién vivía, y yo, sin conocer, hacía las casas en mi mente, de tan la nostalgia y tan vívido que te decía esas palabras que tú te imaginabas que estabas viendo la casa así parada. Somos descendientes de una gran historia, estamos orgullosos de nuestra iglesia. El Estado mexicano como tal, los 3 niveles de gobierno, los 3 poderes, todas sus agencias, pues no le prestaron mucha atención porque otras eran sus prioridades. Es importante reflexionar que todo proceso de desarrollo va a tener un impacto en una comunidad, y que no debería ser algo que debemos desestimar o creer incluso que con dinero las personas van a estar satisfechas. Desarrollar de forma mucho más consciente políticas tanto al momento en el que debes de desplazar o mover a una población, como posteriores, ¿no? Creo que la atención posterior es muy importante. El gobierno se ponga también las pilas para que vea que la gente lo necesita, pues, y todos lo necesitamos. A Suaqui, Tepupa y Batuc no se los tragó el agua, los hundió el silencio del poder. Los decretos fueron rápidos, las promesas huecas, las despedidas forzadas. Las tierras fértiles quedaron bajo una presa, y con ellas, siglos de memoria. Guadalupe aún sueña con los caminos de Suaqui. Mercedes recuerda los muros que sus abuelos levantaron con sus propias manos. María no olvida la última misa, con el agua en las rodillas y el corazón en la garganta.
Su sed lo dice claro. Esto no fue un accidente, fue un patrón. Pero no todo se perdió. Con lodo en las manos y duelo en el pecho, reconstruyeron. Hicieron casas donde solo había polvo. Volvieron a sembrar, aunque en tierras ajenas. Y cuando baja el agua, regresan a hacer misa entre ruinas y fiesta entre escombros. El progreso no puede seguir midiendo su avance por lo que destruye, mientras haya quien recuerde, quien nombre, quien regrese. Esos pueblos siguen de pie.